Bueno, muchas gracias por la invitación a Silvia para poder dar este mínimo repaso sobre el manejo post-exposición con riesgo biológico en los trabajadores de la salud. El marco legal en Uruguay es bastante amplio, aunque no está todo referenciado en un solo lugar, así que aquí les pongo las distintas leyes que abarcan el manejo mm, en las situaciones en que los trabajadores se exponen a riesgos de todo tipo. Aquí les puse principalmente los que están vinculados a riesgo biológico. No es exhaustivo, pero para que tengan una idea de que hay un marco legal que protege al trabajador y que nos dice cómo debemos actuar en estas situaciones, ¿verdad? Más allá de que luego cada institución pueda tener un protocolo adaptado a las características de los trabajadores de su institución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Bueno, es un concepto que a lo que apunta es a disminuir o evitar los accidentes por exposición a sangres u otros fluidos, siendo la sangre el que eventualmente más riesgo conlleva. Y de esta forma reducir la transmisión de microorganismos que pueden venir de fuentes conocidas o no. Por fuente queremos decir, por ejemplo, un paciente, pero también puede ser este, algún fluido corporal que ya se retiró o algún tipo de tejido que haya quedado en unas circunstancias en las que no logramos llegar a identificar de qué paciente proviene. Y esto es en función de aplicar los conocimientos, técnicas y el equipamiento que sea necesario para prevenir la exposición a estos agentes que potencialmente puedan ser infecciosos o considerados de riesgo para el personal. Entonces, necesariamente se tiene que adaptar estas normas de bioseguridad globales a cada institución, se debe educar y entrenar a los trabajadores, se debe fomentar las inmunizaciones, porque es una de las formas de prevenir precisamente que estas infecciones no ocurran, no se desarrollen o no lleguen a grados de gravedad. Están contempladas las inmunizaciones dentro de lo que se consideran las precauciones estándar y precisamente los trabajadores deben tener la posibilidad de poder cumplir con las precauciones estándar, así como las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión de los patógenos. Para esto, el uso del equipamiento de protección personal debe ser adecuado y para esto el trabajador debe conocer cuáles son eh, los dispositivos con los que cuenta, ¿verdad? Por otra parte, cuando se presentan este tipo de incidentes de quiebre en la bioseguridad y que el trabajador se ve expuesto a estos riesgos, siempre que hace una evaluación y un control de ese riesgo. Y el riesgo muchas veces está en función del rol que cumple el trabajador. No es lo mismo dentro del personal de salud un administrativo que aquel que administra medicamentos, como es el caso de los auxiliares de enfermería y los licenciados, o como es el caso de los auxiliares de servicio en su función de mantener la higiene, la limpieza y la desinfección, ¿verdad? A nivel institucional. Luego debe haber claramente protocolos institucionales para el manejo de residuos, alimentos, agua, para la higiene y desinfección hospitalaria, porque básicamente en función de los procesos que se describen en estos protocolos es que uno logra disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, todo esto está marcado en una cultura de seguridad que debe ser transmitida a los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las vías de transmisión principales de los patógenos? Bueno, son las aéreas, las por gotitas y contacto que ustedes ya deben haber repasado. Los patógenos que eventualmente pueden transmitirse son desde los priones, virus, bacterias, hongos, parásitos, es decir, cualquiera de ellos. A destacar, las inoculaciones parenterales son las de mayor riesgo. También tenemos que ver cuando hay contacto directo con piel y mucosas, sobre todo cuando es piel no intacta o erosionada y cuando de hecho se trata de las mucosas. Y luego está ya sea la vía inhalada o por ingestión de cualquiera de estos patógenos. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos una exposición accidental? Bueno, es una situación de contacto directo con material que potencialmente puede producir una infección, ya sea una punción percutánea, el contacto con mucosas, como dijimos, o piel erosionada, pero también podría ser el caso de darse por la vía inhalada, por ejemplo. ¿Qué es un material potencialmente infeccioso? Bueno, se refiere principalmente a sangre y fluidos corporales, como líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y otros en los que el riesgo de transmitirse una infección es mayor.
También puede ser por tejidos o insumos médicos, equipamientos, superficies ambientales que están contaminadas con estos fluidos. Hay otros fluidos que son de menor riesgo, como la saliva, como la transpiración. No hay, de hecho, información que lo que son secreciones genitales eh, sirvan como vehículo de transmisión de infecciones que pongan en riesgo a los trabajadores dentro del ámbito de la salud. ¿Qué es un trabajador de la salud? Pues la persona que participa en el equipo asistencial o de apoyo que puede estar expuesta a este material potencialmente infeccioso. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de profilaxis post-exposición ocupacional? Bueno, son estrategias de prevención que tratan de minimizar el riesgo de infección luego de que hubo un accidente ocupacional. Entonces, ¿cuál es la conducta inmediata luego de una exposición accidental ocupacional a este material potencialmente infeccioso? Bueno, los primeros cuidados son cuando se trata de pinchazos y heridas, el lavado con agua y jabón, el permitir el sangrado sin exprimir y desinfectar. Cuando hay contacto con mucosas, es lavar con abundante agua o suero fisiológico y siempre notificar la exposición accidental. Dependiendo del lugar en el que uno trabaje, este evento debe ser notificado a su supervisor, se debe registrar el evento, se debe enviar la notificación, a veces en algunos casos a la dirección técnica del hospital o del nosocomio, en algunos casos será el comité de infecciones. Eso va a depender de donde ustedes trabajen, las normativas internas, cómo se hayan adoptado. Muchas veces, en algunos lugares, se contacta a un médico referente dentro de la institución que evalúa el riesgo de transmisión y que brinda un asesoramiento primario. Otras veces, esta valoración es directamente hecha, por ejemplo, en el Banco de Seguros del Estado. Y en función de esta valoración es que se determina la conducta a seguir. La evaluación del riesgo de transmisión ocupacional se basa en el tipo de exposición, en el material al que se expuso el trabajador, en las características del paciente fuente, si es conocido, y en las características del trabajador accidentado. Entonces, en cuanto al tipo de exposición, la vía percutánea siempre es la más eficiente, por ejemplo, para la transmisión del VIH, mucho más que la exposición de las mucosas. El riesgo de seroconversión, de todas formas, es bajo, 0,3%. La exposición de mucosas, cuando se da, el riesgo se reduce al 0,09. Incluso es aún menor cuando el contacto es con piel erosionada, por ejemplo. En la piel sana directamente se considera que es una barrera excelente y que presenta prácticamente ningún riesgo. En la punción accidental, los factores relacionados con el riesgo que uno tiene que evaluar es la profundidad del pinchazo o corte, el material utilizado, si es una aguja maciza o bisturí, es mucho menor el riesgo que si es una aguja hueca. Y si la persona estaba utilizando guantes, el riesgo todavía disminuye a la mitad del volumen inyectado, es decir, que disminuye el riesgo. El material al que se expuso el accidentado, bueno, directamente se refiere al fluido al que se ha expuesto el trabajador, siendo la sangre, como dijimos, cuando está visible en un dispositivo o directamente cuando es un componente al que nos exponemos, el mayor riesgo. No se conoce o no se ha podido todavía evaluar el potencial infeccioso que tiene la exposición al líquido cefalorraquídeo u otros líquidos serosos o incluso líquido amniótico, pero sí es claro que es mayor a cuando uno se expone, es menor a cuando la exposición es a sangre directamente y es mayor a cuando uno se expone a vómitos, heces, saliva, sudor, orina o esputo, a menos que estos fluidos contengan restos visibles de sangre, ¿verdad? Las características del paciente fuente que uno debe conocer son el estatus serológico del paciente. Así, por ejemplo, si es desconocido, se debe solicitar el antígeno de superficie de hepatitis B, la serología para hepatitis C y un test rápido o serología para VIH. Si ya se sabe que el paciente tiene VIH o virus C, se pide solicitar la carga viral para tener una idea del riesgo potencial. No se pospone si está indicado iniciar una profilaxis posexposición, el inicio de la misma no se debe posponer esperando los estudios de laboratorio. En todo caso, si los mismos luego son negativos, se suspenderá. En el caso que el paciente fuente tenga una infección por VIH ya conocida, la historia previa de ese paciente es importante por la eventualidad de resistencia a los antirretrovirales que uno puede utilizar en la profilaxis. Y si no se puede conocer la situación serológica del paciente fuente, se debe considerar como que la exposición es de alto riesgo.
Las características del trabajador accidentado, por ejemplo, si está inmunizado para la hepatitis B, hacer una serología completa de la persona expuesta para determinar su estatus serológico tanto para el VIH como para el virus C y, como dijimos, el virus B, salvo que la persona ya sepa que es conocida y tiene cualquiera de estas infecciones. Y si se decide iniciar profilaxis para el VIH, particularmente se solicita hemograma, función renal y hepática. Entonces, uno divide en el riesgo de la exposición según si es muy alto, alto, bajo o si no hubo riesgo, en función de si hubo una penetración en tejido subcutáneo con un elemento cortante o punzante que contiene material infectante, o frente al otro extremo cuando la fuente tiene serologías negativas para virus B, virus C y VIH. En ese caso no se recomienda el inicio de una profilaxis posexposición. Sin embargo, en los otros tres puntos, si el riesgo es muy elevado se recomienda, si el riesgo es elevado también, y cuando el riesgo es bajo hay algunas características que uno tiene que ir a evaluar individualmente. Como recomendación general, la profilaxis posexposición para el VIH idealmente debe iniciarse en las primeras 2 horas y en general hasta 72 horas. En el caso de la hepatitis B, se realiza en general dentro de las primeras 24 horas, idealmente dentro de las primeras 12, y en el caso de la hepatitis C y también de la B, siempre se evaluará según el criterio médico, ¿verdad? Bueno, en realidad para cualquiera de las profilaxis hay un criterio médico que se debe seguir. En el caso del virus del VIH, se utiliza una combinación de inhibidores de la transcriptasa reversa y se asocia con una tercera droga de otra familia. Y hoy por hoy el tratamiento que hay es un tratamiento que es mucho mejor tolerado a lo que se utilizaba antes y que prácticamente no tiene efectos adversos para la persona que lo tenga de tomar. En general, se recomienda tomar esta profilaxis por 4 semanas y si en el medio de esta se recibe el resultado que el paciente fuente fue negativo, se puede suspender la misma. En el caso de la profilaxis post-exposición para el virus B, aquí lo que se tiene que ver es si el trabajador tiene la vacuna para este virus, pero no tiene documentado el nivel de anticuerpos, en tal caso se solicitará el mismo. Si este está en un nivel adecuado que se considera protector, en general uno define no hacer ningún tipo de refuerzo. Si ese resultado no se tiene, entonces en general se hace una vacuna de refuerzo. Para tal caso, los criterios para aplicar la profilaxis son según el tipo de accidentes iguales que para el VIH. También, eventualmente, si la persona no está vacunada, se puede eventualmente utilizar inmunoglobulina hiperinmune. Esto va a quedar a criterio, como dijimos, de la valoración del paciente en función de su estado vacunal. En esta tabla se resume lo que veníamos hablando. Si el paciente fuente está vacunado o tiene un antígeno de superficie negativo, independientemente del estado inmune de la persona accidentada, no se recomienda profilaxis. Si el paciente fuente tiene un antígeno positivo, es decir, tiene hepatitis B, y la persona está vacunada, se va a recomendar refuerzo de vacunación en función de si tenemos ese dato de título de anticuerpos. Si el paciente es positivo, la persona no está vacunada o está incompletamente vacunada o no tenemos los anticuerpos, entonces se puede llegar a decidir hacer inmunoglobulina más una dosis de vacuna o solamente, en este caso, dado el riesgo, sería básicamente la inmunoglobulina más la dosis de vacuna, ¿verdad? Luego se debe hacer un seguimiento del trabajador accidentado. Esto parte de que en el momento de la evaluación se le piden este tipo de estudios. Si aparecen síntomas, se solicitan nuevos estudios y si no está pautado que a las 2 semanas, a las 4, entre las 4 y las 6, a las 12 semanas y a las 24, se le realizan los estudios pertinentes hasta considerar que pueda estar de alta debido a que no se constató la transmisión de los patógenos de los que estábamos hablando, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que mientras la persona esté tomando la profilaxis post-exposición, estamos hablando particularmente de VIH, que es para lo que se toma la profilaxis, debe utilizar medidas de protección en las relaciones sexuales con métodos de barrera, se aconseja no donar sangre
y en aquellos trabajadores que se encuentren amamantando se debería suspender la lactancia. Bueno, en cuanto a lo que como trabajadores podemos llegar a estar expuestos y en donde se puede llegar a considerar realizar una profilaxis post-exposición, tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, la tuberculosis, donde eventualmente si estamos expuestos a alguna persona que tenga esta infección, se nos puede llegar a pedir realizar un screening con PPD y una radiografía y eventualmente iniciar una quimioprofilaxis. También cuando estamos expuestos a pacientes que tienen meningitis aguda supurada, aquí va a depender del tipo de microorganismo y del riesgo en función de la exposición como puede haber sido, se nos puede también indicar una quimioprofilaxis. En el caso de la varicela es importante, si no estamos vacunados, es importante que se vacunen. Se podrá llegar a hacer una profilaxis con vacunas y eventualmente en algunos casos se debe llegar a administrar inmunoglobulina. Y para el caso de influenza, se ha considerado a nivel mundial que cuando ocurren brotes a nivel de los residenciales o los lugares de estancia prolongada, puede considerarse en los trabajadores realizar quimioprofilaxis con los antivirales que haya disponibles. La idea de esta charla fue entonces transmitirles a ustedes que hay una responsabilidad del empleador y del trabajador que siempre basándose en prácticas seguras que cuidan a los pacientes y a los trabajadores es que se logra que no hayan este tipo de accidentes y si hay este tipo de accidentes evitar la transmisión de estos patógenos. La educación continua es fundamental, que existan protocolos actualizados donde trabajamos y que el personal conozca estos protocolos es de fundamental importancia. Cumplir con las precauciones estándar, con las precauciones por contacto, por gotitas aéreas o cualquier otra circunstancia que se indique con un paciente, es de fundamental importancia hacerlo. Frente a un incidente de cualquier tipo, siempre seguir el protocolo institucional y cuando pasan accidentes de este tipo, siempre comunicarlo, porque hay implicancias en el cuidado de la persona que haya padecido este tipo de accidentes y siempre la normativa uruguaya protege los derechos. Y finalmente les dejo la bibliografía de la que tomé la información para hacer la presentación. Se las recomiendo si quieren acceder a la misma. Y muchas gracias y quedo a las órdenes.